En el vídeo de hoy tenemos a Óscar de Sevilla que ha estudiado grado medio y grado superior de informática. Bienvenido, Óscar. Bueno, ¿Qué has estudiado exactamente? A ver, cuéntanos un poco. yo empecé en el 2018, al acabar la secundaria, empecé el grado medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. Lo cursé con total normalidad hasta que tuve que cursar las prácticas, que hubo una cosa maravillosa llamada cuarentena, entonces ya tuve que hacer un trabajo final de grado. Y al salir de cuarentena y tal, me dispuse a estudiar un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Vi que no era lo mío y me cambié justo al acabar el curso ese al de ASIRA, Administración de Sistemas. Perfecto. Y cuando terminas la ESO, ¿no? ¿Tú ya tenías muy claro que ibas a tirar por el tema de la informática? ¿Sabías que ibas a ir al grado medio? ¿O barajaste bachillerato? ¿Qué pasó por tu Eh, mente en esa etapa? Yo durante la secundaria, al principio sobre todo no sabía qué quería hacer. En principio yo tenía pensado estudiar filología de lenguas muertas, nada que ver. Y mis padres viendo que me costaba mucho la ESO, y me Vale. dijeron, escúchame, hay una cosa que se llama grado medio que está bastante bien, que además no tienes que estudiar bachillerato y tal, y tampoco se me daba de todo bien lengua, porque no podemos mentir. Dije, pues voy a mirar a ver qué grados hay y tal, no sé qué. Y vi informática. Y además coincidió que un amigo justo también tenía intención de meterse a informática. Y dije, pues me gustan los videojuegos, me gusta cacharrear, me voy a meter. Yo sabía desmontar cosas, porque era quitar tornillos, después no sabía volver a poner las cosas. Así que durante mucho tiempo tuve un par de portátiles que estaban desguazados y dije, ahí están, tengo piezas, ya está. Y me gustaba la informática y dije, adelante. Claro, porque en esa época, 2018 has dicho más o menos, ahí ya se empezaba a ver la formación profesional un poco mejor. Ya antes era como que Sí, si no hacías bachillerato en la universidad ya parecía sí. que eras un poco un fracaso, pero ahí ya se empezaba a ver bien y al final dices que te gustaban los videojuegos. Te quería preguntar respecto a esto porque hay mucha gente que igual dice, me gusta jugar al ordenador o lo que sea, Sí. pues estudio informática, que es parecido. Y claro, después llegan ahí Y y dicen, igual ven ¿esto que qué no es? tiene nada que ver. Ven un Linux y hacen, ¿esto qué es? ¿Dónde está mi Minecraft? Pero en tu Así que caso, nada. ¿no? Aparte de que te gustaran, pues obviamente ya lo has dicho, ¿no? Que te gustaba más trastear y tal, y que ya te Sí, pusiste ahí a probar tus cosillas. sí. Yo llegué al grado medio sin saber nada. A mí me decía, prueba inicial, ¿qué es NTFS? Y yo me giro, digo, ¿y yo tú sabes lo que es? Ni idea. Tres o cuatro que no sabíamos lo que era. Prueba inicial, en blanco. Tres o cuatro preguntas que respondí y ya está. Y digo, oye, pues me he quedado con la cosa de saber qué era. Y ya esa misma me lo apunté en un papel y esa misma tarde me lo busqué. Que Al eras día un alumno siguiente, con la curiosidad, ¿no? Con la chispa esa sí, de... yo dije, no me queda claro esto que es, voy a ver qué tal. Vale, Me- como tiene que ser. Mm. Entonces, ¿tú llegaste a grado medio y tuviste que hacer alguna prueba de acceso o con la nota de la ESO ya te daba? ¿Cómo fue un poco Se puede entrar por nota de acceso, pero yo entré con nota de la ESO. de la ESO? Hacía falta la nota de corte, me parece que era un 6,27. Y entré con Vale. un 6, o era un 6,23 y yo entré con un 6,27 o algo así, me parece, no sé. ¿Y qué tal por ahí por Sevilla, por tu zona donde vives? ¿Hay muchos institutos públicos que ofrezcan estos Hay, estudios? pues sí, hay bastantes centros que lo imparten. Hasta en el más pequeño, más alejado que hay, se Ujú. imparte. Pues como Vale. es algo que se pide mucho Ujú. últimamente, pues todos los centros pues tienen eso y administración. Es lo que más hay. Sí, esos son los dos típicos que están en muchos institutos, que además son Mm. los que tienen así más demanda. ¿Y tú entonces fuiste a uno público o concertado? ¿Cómo fue un A poco? mí me habían hablado muy bien, porque a un amigo de aquí del pueblo me hablaba muy bien de un centro concertado. Había estaba muy encantado, no sé qué, el trato maravilloso, y dije, pues voy a echar a ver si cae la breva. Y la verdad es que muy contento, todo muy correcto, no sé. Porque el instituto, ¿qué tal? No sé, imagino que tendréis un ordenador para cada uno. ¿Qué tal los profesores también? ¿Estaban bien? En el centro no teníamos ordenador para cada uno porque justo ese año se matricularon como más personas. Vale. Tipo, había como 20 ordenadores y ese año fuimos 30. Ya Vale. después lo normal de Se llega va gente perdiendo nueva en gente. octubre, se va porque no se ha terminado de enganchar tal. Teníamos un ordenador para cada dos prácticamente y había tres o cuatro ordenadores vacíos. Vale. Entonces, ese primer año, que erais unos 30 aproximadamente en clase,
¿Qué hacíais en clase? ¿Trabajabais así por parejas? ¿Hacíais todo en parejas o cómo? Normalmente, sí, al principio nos dijeron, pues mira, vamos a trabajar por parejas. Normalmente lo hacemos así porque además vais a ir rotando de parejas. Hacíamos 3 o 4 trabajos y rotábamos para aprender a trabajar en grupo, porque como es muy enfocado a la empresa, Ujú. decir, vale, pues tú en una empresa vas a trabajar con el que te cae bien, con el que te cae mal, y tienes que trabajar igual. Tienes que aprender a trabajar en grupo desde minuto uno. Buena idea esa. Así ya. Además os conocíais entre todos ya un poco. Porque Sí. cada semana o cada 2 semanas te tocaba con uno diferente prácticamente. Por ejemplo, nosotros trabajábamos así normalmente en la asignatura de sistemas operativos y en hardware, básicamente. Vale. Después sí que para aplicaciones ofimáticas, el tema de Word y eso, sí que teníamos un ordenador cada uno. Vale. Pues este primer año, que tú llegas ahí y dices, no tenía nada de conocimiento, no sabía ni qué era el NTFS. ¿Qué tal a nivel de dificultad? ¿Qué te pareció? ¿Te pareció muy complicado o ibas muy perdido? Yo llegué perdido porque no sabía nada. Además me acababa de cambiar de centro en ese momento. También es verdad que he sido siempre muy extrovertido, entonces me dije, vale, todo cambia, a ver qué hay. Llegué, los primeros días me hablaban en chino, parecía que me hablaban en chino y dije, vale, me puse un par de tardes y dije, vale, ya entiendo más o menos de lo que me están hablando. Y ya de ahí, bien. Vale, como tiene que ser. Al final es un proceso, al principio obviamente si no Sí. tienen ni idea, pues van perdido, pero con el paso de los días y también que ya te va empezando te van repitiendo mucho las cosas también, tú te buscas la vida un poco, al final te vas poniendo al día. Y este primer año, ¿qué asignatura recuerdas así más complicada? Que igual se te atragantó un poco, no sé si, o todas te fueron muy bien en general, ¿cómo fue un Me poco? fueron muy bien en todas, pero la que más recuerdo fue redes, porque había compañeros que se atascaban en el tema de cálculos de rangos de IP y tal, y a mí me resultó, no sé, me gustó mucho. Dije, vale, redes me gusta mucho, sobre todo también hicimos alguna cosa de planificación de red con el packet tracer y tal. Ujú. Dije, vale, me gusta redes. Y me enfoqué mucho en redes. Pero en general bien, ¿no? Te lo sacaste Sí, bien, llegaste sin conocimiento y acabaste sí. primero sin problema, ¿no? Sí, sin problema. Además, como teníamos también la oferta de formación dual, éramos 7 u 8. Justo ese año, que era la segunda promoción, fuimos los que más fuimos a formación dual y era por tema de notas y tal. Claro, porque la formación dual, para que no lo sepa, ¿no? Son prácticas que realizas durante todo el Durante curso, todo el ¿no? curso, Y sí. son pagadas, ¿no? Bueno, a mí no O, me o en, pagaron. o en grado medio no se pagan. Esa es la duda. En grado medio tengo entendido que ahora iban a empezar, por lo menos aquí en Andalucía, no sé si, es que no estoy muy enterado yo de esto, pero me parece que ahora iban a empezar a pagar las prácticas, tanto dual como FCT, en grado medio y en superior. No es solo en Sevilla, sino en Andalucía En sí Andalucía. que como hay mucho autónomo, hay mucha empresa que dice, vale, pues si puedo tener a alguien que se está formando y trabaja y a la vez trabaja un poco, pues si me viene bien lo contrato. Claro. Sí, sí. Y además, a los dos les sale a cuenta. Uno, porque va a ganar en mucha experiencia. Si cobras, incluso mejor aún. Sí. Y, y al otro, porque al empresario, porque encuentra a alguien que al principio le va a tener que ayudar un poco, ¿no? Pero bueno, que después le va a Sí. sacar trabajo, eso seguro. Entonces, tú fuiste de los que mejores notas sacó y en Sí. segundo hiciste la dual, ¿no? Entonces, Sí, también en vez de empezar en febrero, empecé directamente en octubre, que en segundo se empieza en octubre, y ya ahí sí que me empezó a costar un poco más el curso. Porque además, justo el profesor que habíamos tenido nosotros en redes, en primero, justo lo cambiaban y daba primero IFP o algo así, y en segundo nos dijeron, vale, pues vamos a poner el profesor que se encarga de asir básicamente prácticamente entero, os lo vamos a poner a vosotros en las horas de servicios en red. Y llegó el profesor ese y llegó. no estaba acostumbrado a dar clase en grado medio, ¿no? Y el nivel era muy alto, tal vez. Era demasiado alto. Vale. Y dijo, vale, pues igual llegó noviembre, habíamos estado dando hasta noviembre, no, hasta finales de octubre estuvimos dando teoría, pero de sentarnos y dar teoría. Y decir, el examen es en diciembre, justo el día antes de la evaluación. Aquí tenéis la teoría, tomad apuntes y ya la estudiáis cuando queráis. Que era durillo
Era durillo. Sí. Porque, Además, un hombre mayor, justo se jubiló este año atrás. vale, Y, entonces y que ya llevaba la mecánica, ¿no? De todos los años que había trabajado, que ya tampoco innovaba mucho, ¿no? Imagino, ya estaba más exactamente. esperando la jubilación. A nosotros, te puedo decir, los exámenes que nos ponía eran básicamente los que le ponía a los de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, porque justo ese año era el último, el primero de DAM y el último de ASIR en ese centro. Vale, uff. Pues fue durillo, ¿no? Entonces, segundo, aparte de esta asignatura, ¿notaste que el nivel como que se incrementó más? Sí que O se incrementó un poco, pero lo que más fue en redes, básicamente, que después fue una chorrada. Porque al principio el profesor vino diciendo, vale, pues ya he dado hasta aquí teoría. Ahora prácticas, DNS y DHCP. Estos dos servicios tenéis una semana. Y nos envió el PDF de la práctica y desapareció. Y ahora empezamos, ¿cómo se hace esto? No hemos visto nada. Y dijimos, bueno, y allí compañeros, yo entre ellos, con ataques de ansiedad porque no sabíamos qué hacer. El profesor no nos decía qué hacer, nos decía, no, mirad en internet. Nosotros, ¿vale? ¿Qué miramos en internet precisamente, concretamente? Porque no tenemos ni idea. fue más mala experiencia de, no tanto de la asignatura, sino del profesor, ¿no? Que Sí, al final lo hizo todo más complicado, no, no ayudaba, ¿no? En ese sentido, no no ayudó. ayudaba. Y el resto de asignaturas, entonces, esas sí que bien, mejor, Sí, mejor. la verdad, de hecho, la que más me gustó fue seguridad informática, que fue el tema de planificación, el tema de, por ejemplo, teníamos mini prácticas que teníamos que grabar, las subíamos a YouTube y el profesor las evaluaba. Bastante bien, ¿no? También Todas aprendes, por facilitas, ejemplo, sí. a hacer webs o con HTML, Sí, CSS, en no sé lo si algún básico, lenguaje de programación. en segundo fue lo básico, fue desarrollo de aplicaciones, no, desarrollo web. Y fue al principio HTML y CSS, después vimos un poco de Webmin y ya el último día que dijo la profesora, bueno, pues para que no, el último día justo que se evaluaba, que ya dijo, no voy a evaluar esto, vimos un poco de PHP habló un poco por encima de Java. Vale. Unas pinceladas ahí de programación Sí, a lo último. que por ejemplo, tengo un amigo, un muy buen amigo mío, hizo justo el mismo grado medio que yo y lo hizo en otro centro y él en las horas de libre configuración en segundo sí que tenía un poco de SQL, tenía un poco de JavaScript, nosotros teníamos ética empresarial, que sí, que puede estar muy bien, pero era una hora a la semana y no hacíamos nada. Y después inglés, que el inglés sí que lo veo muy importante, pero como la gente venía de la secundaria y no todo el mundo tenía el mismo nivel de inglés, acabamos dando una 2 que es Ya, lo que se da en primaria. Entonces, ya, eso pasa, que claro, dicen que adaptamos. Si subimos mucho, dejamos a la mitad por el camino. Si bajamos el claro, nivel, ya. Y al final, pues bueno, los que ya sabíais un poco no sirvió de mucho, ¿no? para aprender un poco de vocabulario de nuestro campo de la informática, Ujú. pero tampoco demasiado, porque Vale. además nos acostumbraron desde el principio a manuales, de hecho las 3 o 4 primeras prácticas de hardware, aquí tenéis el manual PDF en inglés. Y Profesora, ¿podemos buscar en internet traducirlo? No, usad esto en inglés, os vais a tener que comer todo en inglés. eso es cierto, eso es muy Mm, cierto y lo veo muy bien porque es la realidad del día a día. Y cuando toca buscar información muchas veces también la tienes que buscar en inglés porque hay más información. Si la buscas en sí. español como que puedes encontrarlo pero igual te cuesta más. Mm. Entonces eso lo veo muy bien. También es verdad que había alguno que decía, bueno, pues yo no hago caso a la profesora y lo traduzco directamente, porque por ejemplo esa profesora también es verdad, no te voy a decir que era muy mayor, pero igual tenía ya sus 56 años y esa mujer no hablaba inglés desde pues, hace 56 años prácticamente, no hablaba el inglés en su vida. Igual que Pero nos bueno. dijera ella, no, buscad en inglés. Había compañeros que decían, voy a buscar yo en inglés y tú no sabes en inglés. ¿Cómo me va a corregir la práctica? Bueno, eso ya conflictos ahí Sí, de clase. ¿Y qué tal te iba a preguntar antes? ¿Qué tal el segundo año? Porque estabas trabajando, ¿no? Haciendo la dual y sí. estudiando todo el curso. Íbamos 2 días en semana, básicamente, y pues esos 2 días en semana, si explica, por ejemplo, había un profesor que decía, pues como nosotros íbamos miércoles y jueves, creo recordar. El viernes que tenemos clase también, pues explico lo más importante y si os quedáis con dudas, os la apuntáis en un papel y le decía a un compañero, escúchame, dale este papel al profesor que lo explique y después me lo explicas tú. O si queríamos le podíamos mandar un correo. El profesor de redes decía,
hacer la práctica. Vale. Porque entonces, haciendo las prácticas, hacían menos horas de clase, por lo que he entendido. ¿O cómo Claro, funcionaba un poco? nosotros íbamos en el horario. Nosotros, en teoría, empezábamos cuando empezara la empresa. Había un compañero que trabajaba en una tienda de informática y él sí que tocaba más el tema de hardware. Ujú. Y, por ejemplo, él entraba a las 10, salía a la 1 y después a la tarde tenía que hacer 3 horas más, porque eran 7 horas. Yo, por Vale, ejemplo, sí que iba por la mañana y después me quedaba un par de horitas por la tarde y ya me iba. vale. Entonces depende bastante de la empresa, ¿no? En ese sentido Sí, también. Entonces, os tenéis que adaptar y después ya en clase, pues claro, teníais que estar atentos, ¿no? sí. Preocuparos mucho vosotros de qué se está haciendo para no perderos mucho. Había profesores que, por ejemplo, nos decía, vale, pues como vosotros estáis en la dual y tenéis menos tiempo, lo que os vamos a hacer es la práctica, en vez de poneros los 27 puntos que hay, os ponemos 20 y tenéis que trabajar menos. Nos lo intentaban reducir, resumir un poco, pero que viéramos todo. Vale, vale, vale. Se enrollaban bastante entonces, Sí, para no mataros, básicamente. básicamente. Entonces, acabaste segundo Hmm. y no sé si la empresa en la que estuviste de prácticas te quiso contratar En o... principio se habló, porque se habló, me iban diciendo, pues depende de cómo te veamos en la FCT, tal, no sé qué, pero empezó la cuarentena. Vale, Y ya me dijeron, pues como no nos han dicho nada y no hay teletrabajo en sí, nosotros estamos teletrabajando, pero no podemos ponernos ahora contigo porque tenemos que suplir muchas cosas. Hablar con el centro educativo, tal, no sé qué. Y al final no hicimos teletrabajo. Y ya después yo seguí manteniendo el contacto con la empresa. Por ejemplo, un compañero sí que se quedó trabajando, pero él trabajaba prácticamente desde principios de segundo de grado medio. vale. ¿Y qué hacías un poco en esa empresa? ¿Cuál era tu día a día? ¿Qué te dedicabas a hacer? ¿Aprendiste Pues, mucho ahí? por ejemplo, sí, yo prácticamente tocaba todo. Había uno de los jefes, porque era una pequeña empresa, eran dos jefes y un compañero. Con uno era más visitar clientes, el entregar los equipos, tal, no sé qué, un poco de revisión. El otro jefe era más, porque eso era más la parte empresa, el otro jefe se dedicaba también había trabajado antes de informática también y trabajaba con software de hostelería, básicamente, terminales punto de venta, el software para la terminal, tema de las PDAs, tema de redes también. Y ya después el otro compañero era básicamente el que estaba todo el día en la oficina, copias de seguridad para arriba, el mantenimiento de los equipos, y yo básicamente tocaba un poco de todo. Entonces tú, con que te dijeran que ibas, ¿no? Allí vas al rescate, Básicamente. ¿no? Normalmente me iba con el que íbamos a visitar los clientes, con el jefe que nos íbamos a ver todos los clientes, porque era mi tutor laboral y no sé, seguramente le dirían, pues tú tienes que estarte más con el chaval, no sé qué, y yo me iba más con él. Normalmente a mí me gustaba más irme a ver el tema de redes, pero como me daba igual, porque yo lo que quería era ir, ver cómo se trataba el cliente, el aprender cómo se trabaja en una oficina, ver diferentes empresas. Pero al final viste un poco de todo, que tampoco está mal. Entonces, Así como ah, estuve también mucho tiempo en oficina, también estuve una semana, a ver, los 2 días que iba, en una instalación de red que teníamos que ayudar a bajar los armarios, a hacer la tirada de cable, ver la disposición de las habitaciones, porque iba a ser un hotel eso. Y sí que pude ensuciarme las manos, por así decirlo. perfecto. Pues entonces acabaste bien en las prácticas, acabaste bien segundo, Hmm. aunque había ahí el profesor ese que, que lo complicó todo Sí. un poco más de lo necesario. Pero acabaste segundo entonces, ¿y qué dijiste? ¿Dijiste hasta aquí voy a buscar trabajo o voy a seguir con el En, grado superior? ¿Cómo fue? En un principio, durante el curso, porque éramos varios los que teníamos ataques de ansiedad, porque había veces que no llegábamos a fecha de entrega por el profesor este, que al final, aunque estuviera atacado durante todo el curso, me ayudó bastante porque después aprendí a manejar los ataques de ansiedad y tal, los nervios. A ver, por un lado, y al Aprendiste por final las malas, pero aprendiste. sí, al final se enrolló este hombre y sí que nos dejaba más tiempo siempre. Pero nos decía al principio, guau, pues tenéis una semana para hacerme un servidor con 2 clientes que se vean entre sí, que sea un servidor de correo y un servidor de no sé qué, y iba añadiendo cosas de repente. Y entonces, ¿qué pasó? Dijiste, estoy harto ya de estudiar y de que me den En, ataques de en- en ansiedad. principio eso dije, no quiero seguir estudiando, voy a ver si encuentro curro, pero acá empezó la cuarentena y dije, no voy a encontrar Mm, curro.
voy a estudiar, voy a seguir estudiando por lo menos. Perfecto. Y dije, no sé qué hacer, redes, le había cogido manía, le había cogido miedo al Linux, que eso es algo terrible que le puedes hacer a un alumno, porque como coja miedo al Linux, no puede trabajar prácticamente. O sea, hay un montón de cosas montadas sobre Linux. Quiero decir Sí. que cogerle miedo a Linux es lo peor que te puede pasar. Eso sin duda. Hmm. Y qué tal este primer año en DAM? ¿Notaste que a lo mejor la dificultad respecto al grado medio había Pero aumentado mucho? pero muchísimo, demasiado. Además, en el centro en el que yo estaba, tiene fama porque son muy exigentes. Es verdad que sales muy preparado. Pero a mí estábamos muy tranquilitos el primer mes y de repente, boom, hacer cosas. Ya, tenéis que entregarlo pasado mañana. Fue como, espérate, ¿qué ha pasado aquí? Encima, semipresencial, dices tú, miércoles 3 primera hora, base de datos. Dices tú, y te tienes que presentar de verdad. Además, no nos hacían ponernos las cámaras. Aquello era un cachondeo. Gente que decía, no, profesora, estoy aquí. Y se estaba fumando el cigarro. Claro. 8 de la mañana. Decir, no, profesora, estoy en clase, no sé qué. Gente que se iba con el teléfono, con la videollamada, y se desmuteaba sin querer y se escuchaba que estaba comprando. Cosas así. Yo en esa época estuve dando clase. Recuerdo una anécdota de un chaval que estaba sin la cámara. Yo les decía que se la pusieran, pero no todos hacían caso. Hmm. Y se le desmuteó comprando el pan. Y escuché ahí toda la conversación de cómo estaba comprando el pan. Imagínate. Le A dije, oye. nosotros. eh, a nosotros es que nos decían, no os pongáis la cámara porque como estaban en clase, se conectaban al wifi de clase, porque encima no todos los equipos tenían cable de red. No, sí, todos los equipos sí, pero los de los profesores, como eran portátiles y se iban moviendo en diferentes clases, sí que no iban por cable. Decían, no, porque hay mucho tráfico y hay un montón de gente que está haciendo videollamada ahora mismo en el centro. Hasta que terminemos de mejorar la infraestructura, nos pongáis la cámara. Y ya se fue. Un cachondeo Lo o... dejabais puesto y a pasar la tarde por Sí, ahí, ¿no? yo sí que me quedaba porque decía, tío, me estoy enterando de poco en clase, me sentía mal porque me entraba de poco en clase, ya veía que yo iba a acabar eso y me iba a cambiar y decía, tío, aún así me sabe mal tener al profesor de fondo y que se piense que está hablando a alguien y no le está hablando a nadie. Yo me ponía a tomar apuntes y ya cuando acababa decía, vale, ¿qué hemos visto hoy? ¿Qué hemos visto hoy? Anda, un vídeo nuevo en YouTube. Y acababa viendo el vídeo nuevo. Y este año, ¿qué lenguaje de programación tocabais? ¿Qué hacíais un poco en DAM? Pues empezamos con Python, empezamos en programación y en lenguaje de marcas empezamos con lo típico, HTML, CSS. Después empezamos con Java y JavaScript en lenguaje de marca y ya después en el último trimestre en programación, por ejemplo, nos dijeron, vale, ¿habéis visto Python? Vamos a mezclar Python con Django, que es para gestionar bases de datos, y me tenéis que hacer una página web de no sé qué. Y nosotros dijimos, vale. Yo miré a mis compañeros me miraron y dije, ¿qué hago? Porque ya sabía yo que me iba a ir seguro. Me miraron y me dijeron, hazte, porque teníamos que hacer contratos de equipo. Hazte el contrato de equipo y haz no sé qué y no sé cuánto. Complicado, ¿no? Entonces, Sí, ciertas cosas, y más con semipresencialidad, que eso lo complica aún más, porque ya no tienes tantas horas al profesor ahí delante para preguntarle cualquier cosilla. además, en semipresencial ya no es que a nosotros los profesores nos decían, enviadnos un correo, os contestaremos lo antes posible, pero si tenéis alguna duda o lo que sea, nos enviáis un correo. Y es verdad que sí solían responder rápido. Pero estando en casa, dices, Buah, estoy en casa, estoy en pijama, tengo el ordenador encendido, me distraigo. Yo Eso pasa, ¿eh? veía una mosca o se encendía la luz y decía, uy, qué luz más bonita. Me distraía, pero muchísimo. Me costaba muchísimo centrarme. Eso pasa, ¿eh? Nos pasa a todos, quiero decir. No te sientas culpable por eso, porque creo que a todos nos pasa. Entonces, tú ese año dijiste, la programación no me acaba de gustar, no, o no es lo mío, no me acaba de llenar. ¿Y qué hiciste ahí? ¿Qué pensaste? Dije, vale, pues como por ejemplo el tercer trimestre dije, vale, no voy a hacer ni una sola tarea de programación porque ya sé que me voy. No voy a perder el tiempo, entre comillas, porque ahora me voy a tener que poner, básicamente. Porque por narices voy a tener que aprender a hacer alguna cosilla. Dije, vale, pues me voy a poner con Linux a perderle el miedo. Y me instalé 7 u 8 máquinas virtuales de Linux, diferentes distribuciones. Voy a toquetear. ¿En qué se parecen? ¿Qué no se parecen? Y me puse y dije, vale, más o menos sé tocar. No sé tocar. En ese momento dije, Buah, más o menos sé tocar, no sé qué, ni idea.
El momento de, buah, creo que sé algo y no sabes nada, y Bueno, me pero eso puse a siempre mirar pasa. tutoriales. Eso Sí, siempre pasa. Dice, estás en un punto que dices, guau, sé un montón a lo mejor de este lenguaje de programación. Pasan 2 años y dices, guau, qué malo era hace 2 años. Y cosas, eso siempre pasa. Ya te aseguro que has continuado estudiando y te pasa igual. Miras para atrás y dices, hostia, no sabía nada. Pero en aquella época, pues igual sí sí, que bueno, sabías bastante. Entonces, ¿tú tenías claro que te ibas a cambiar? ¿Te sí. fuiste a SIR? ¿Te fuiste a otro centro? ¿Seguiste en el mismo? ¿Cómo fue un Me poco todo? fui a otro centro porque ya no lo cursaba, ya no lo impartían en donde yo estaba. Vale. Porque era o uno u otro, o Asir o DAM. Y como ya había acabado la última promoción de DAM, de Asir, dijeron, como la gente está pidiendo ahora mucho programación, vamos a ponerlo ahora. Y me cambié de centro y es lo que estaba haciendo este último año, básicamente. Perfecto. ¿Y cómo fue la búsqueda de un nuevo centro? Otra vez. Tenías buena nota ya del grado medio. Entraste por el grado medio, Sí, supongo. sí. Entonces, Dije, voy a buscar centro tal. Es uno público y siempre. A ver, no voy a decir que los públicos sean malos, pero viniendo de un concertado que los profesores están ahí porque quieren. En un público hay mucho profesor que dice, vale, ya soy funcionario, ya estoy en un público, ya mucho la tengo que liar. Dices tú, vale, pues ponte a mirar reseñas, ponte a buscar, preguntas, gente, ¿conocéis tal centro? Y acabé viendo uno que me pillaba más o menos cerca de casa y dije, este tiene buena pinta. Puse 3 o 4 en la lista para acceder y dije, este lo pongo primero. ¿y qué No, tal? ¿Entraste mentira. primero a ese o no? ¿O cuál? Mentira, yo quería otro centro, que es donde estaba un amigo. Lo que pasa es que me pillaba como a 40 minutos de mi casa. Y Ah, dije, voy a poner este, que también tiene buena pinta, lo pongo el segundo. Y no entré en el que yo quería, pero sí me daban la plaza completa en el segundo, que es donde estaba. ¿el Y segundo digo, es el que estaba tu amigo? ¿O o no, el el primero que es donde tenías tú estaba mi pensado, no? amigo. Vale, Sí. vale, vale. Y el segundo dije, este me pilla cerca de casa, me dan la oferta completa, me voy a este. Paso de esperar a la segunda convocatoria, tal, Perfecto. en este. Y la verdad es que fue una sorpresa, porque yo venía de un centro público, además de haber hecho la ESO, y los profesores pasaban de todo. Dije, verás tú, este año me voy a tener además que formar por mi cuenta, tal. Para nada. Los profesores de secundaria, no sé si es que era mi centro, que es lo más probable, porque el centro de secundaria donde yo hice la secundaria era malísimo. Dije, para nada, totalmente equivocado. Los profesores maravillosos, todo el rato diciendo, si necesitáis lo que sea, venid, tal, súper atento. Eso también es que en secundaria el problema que tienen los profesores es que tienen que aguantar a muchos niños y muchas Sí. tonterías. Y eso al final hace que a ciertas horas del día ya vayan con mala leche. Aquí es verdad que dice que los alumnos están más centrados, tal, son mayores, más Sí, complicado que la líen. eso también es cierto. ¿Y qué tal? ¿Qué tal este instituto nuevo? Dices que estaba bastante bien. Aquí también había ordenadores para todos. Sí que teníamos equipos para todos, pero no funcionaban del todo bien. Por ejemplo, había equipos que tenían 4 gigas de RAM. El Linux nos lo tuvimos que volver a instalar nosotros. A ver, que no es problema, porque literalmente la primera práctica es instálate un Linux para tal. En este centro nos dijeron, si queréis traeros los portátiles así del tirón. Si tenéis un equipo y os lo queréis traer, podéis, no hay problema, tal. Dije, me llevo mi equipo, me quito de problemas, sé que no me lo va a coger nadie. Sí, eso se hace mucho. Que vas al instituto ya con tu portátil, lo tienes todo ahí, te olvidas de discos duros externos, te olvidas de todo. Sabes que cuando llegues a casa lo vas a tener igual que cuando lo tenías en clase. Y al final lo tienes todo ahí. Y si te lo puedes permitir, pues al final también es una muy buena alternativa. Y te despreocupas de si el ordenador va lento o no puedo abrir 2 máquinas virtuales a la vez o cualquier cosa de esas que a veces inevitablemente pasa. Por Porque... ejemplo, este año la típica práctica de instálate un servidor y ábrete dos Dos clientes clientes. Windows, por ejemplo. Ábrete 2 clientes. Profesor, no podemos tener un servidor y 2 clientes abiertos, tenemos que tener un servidor y como mucho un cliente. Eso Y no como tirar. profesor me pasa a mí, que justamente este año he dado sistemas operativos y me pasaba eso, que tenías que amoldar las prácticas a un poco los ordenadores y las limitaciones que tienen, porque es que si no, no se puede. Había un compañero que el profesor decía, vale, pues hacemos el examen y hicimos 2 exámenes este trimestre. Mientras uno acaba en la práctica, hacéis el examen. El que haya acabado y haya aprobado el examen, bien, ya no hace falta que venga. Tenéis
tantos días de recuperación. Igual teníamos 5 días para hacer recuperación del mismo examen. Un chaval que tuvo que hacer 5 veces el examen porque 5 veces se le quedó pillado el ordenador. Ostras. Y decir, profesor, ¿de verdad me vas a hacer otra vez el examen cuando estás viendo? También es verdad que el chaval iba cortito de nivel, para que no vamos a mentir. Porque no, pero que repitiendo 5 veces el examen al final aprobó. Pues vaya lío tú. Básicamente. No me gustaría estar en su piel, ¿eh? Este año es que ha sido además bastante gracioso de, profesor, este ordenador no enciende directamente, abrirlo, no hay tarjeta RAM. ¿Por qué no tiene RAM? Estaba así cuando llegó. Del año pasado de que un ordenador se estropeaba y en vez de decirle al profesor, pues cogían, desguazaban uno y lo ponían en el otro. Había un ordenador que tenía de repente 16 GB de RAM. Decimos, ¿por qué este ordenador tiene 16 y estos 4 no tienen? Claro, porque la Este gente año, lo abre, lo sí, manipula y hacen ahí un poco lo que sí, quieren con él. Vale. Pero aparte de esto, todo lo demás, ¿qué tal? Bien, ¿no? bastante bien. Lo único así, por ejemplo, durante el curso, en teoría, nos dijeron, como teníamos 3 horas seguidas de algunas asignaturas, tiene que venir un profesor de refuerzo. Por ejemplo, si estamos en redes, viene una profesora de refuerzo de redes por si el profesor que nos está dando la clase, el titular, por así decirlo, entre comillas, está cansado tal que se pueda sentar un momento y el otro sigue con la clase, o si tienen dudas que haya 2 profesores, tal. En ningún momento ha hecho falta. Vale. Pero bueno, que estaba ahí la opción, ¿no? Por Sí. si acaso. Vale. Y tema de dificultad me has dicho, se nota mucho más. No sé si en DAM sí, pero en Asir DAM sí. ¿los notaste también o no tanto? Asir no lo he notado tanto. No sé si es la exigencia del centro o que yo... A ver, no me quiero tirar de rosas, pero yo venía con bastante buen nivel. Digo, no sé si es mi nivel, si es el nivel de exigencia o tal, pero a mí yo me lo he notado bastante fácil. Ha sido prácticamente lo que yo vi en primero de grado medio. No sé si es que me dieron más cosas. Suele pasar que los que vais de grado medio, pues ya habéis tocado muchas cosas muy parecidas y Sí. ya domináis un poco todo. En cambio, los que llegan de bachillerato, de una carrera que han dejado, que han acabado lo que sea, pues ellos empiezan de cero, están como tú cuando estabas ahí empezando grado medio. Entonces, claro, vas con mucha ventaja. Prácticamente este año lo que me ha tocado hacer, porque había un profesor, por ejemplo, que no se terminaba de explicar bien, sistema operativo, concretamente, no terminaba de explicar bien las cosas. Y decir, vale, pues cogerme un grupo de compañeros amigos míos de allí del centro, es decir, vale, pues si no entendéis lo que sea, me preguntáis, yo ya me sé estas cosas, yo ya lo he hecho. Lo he hecho tropecientas veces, preguntarme lo que sea, que yo intento ayudar. Y he acabado haciendo de profesor, básicamente. Entonces tú habéis creado, ¿no? como un grupito, ¿no? Sí. Estáis todos bastante unidos y si tú, por ejemplo, tú que dominas más, pues tienes que ayudar a otros, les ayudas sin problema. Así como yo he tenido que ayudar en sistemas operativos, a mí me han tenido que ayudar en hardware, por ejemplo, de decir, tío, no tenemos que hacer este trabajo, no termino de encontrar la información, o no sé qué es esto, ni idea, no lo he escuchado en la vida, internet no sé si es que lo estoy buscando yo mal o qué, échame una mano y de ayudarnos entre nosotros. Perfecto, como tiene que ser. ¿Y hay programación en primero de Asir? Sí, lo que pasa es que es el lenguaje de marcas. Entonces yo, como la tenía convalidada, no he dado. Vale. Pero sí que han hecho HTML y CSS, JavaScript, han visto... no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero no era PHP MyAdmin, sino otra para hacer un proyecto que era una página web con gestor de base de datos. Otra. Y tema Java, por ejemplo, ¿no dais Java en primero de Asir ahí? En primero no, en segundo. En segundo. Vale, lo En dejáis segundo todo para tenemos una segundo. asignatura. En segundo tenemos una asignatura concreta que son los 6 meses de teoría de segundo, bueno, de teoría de clases, Java. Vale, Profesor que vamos a dar Java. Ya está. Perfecto. Sí, porque aquí en Cataluña, por ejemplo, hacemos al revés. En primero está programación. El problema, bueno, no es un problema, pero sí que hay mucha gente que, claro, le empiezas a enseñar programación y ya en primero y se asustan un poco, pero sí. Bueno, nada que no se pueda superar al final. Muy bien, pues entonces, primero de Asir, nivel de dificultad dices que más o menos bien, ya llegabas con bastante conocimiento. Entonces, bien en general, ¿no? ¿Has terminado primero, entiendo ahora? Sí, he acabado primero, buena media,
si quisiera entrar a cualquier cosa, podría entrar perfectamente. Perfecto. ¿Y tu plan de futuro qué es? ¿Hacer segundo y después qué? Segundo, y si puedo quedarme trabajando donde haga las prácticas bien, si no buscarme un trabajo, mi intención no es seguir estudiando. Por ejemplo, Vale. hay amigos que han acabado ya SIR y han dicho, pues mira, yo me he quedado con ganas, voy a hacer la carrera, la ingeniería. Yo es que una ingeniería no podría porque me meten matemáticas me cuesta horrores y física más todavía. Por ejemplo, había pensado el hacerme el MAES, el máster este para ser profesor, pero tengo entendido que solo habiendo dado grado medio y grado superior, podría dar solo hasta grado medio. Sí, no lo sé, eso es algo que están cambiando ahora bastante reciente y no sé muy bien cómo va. Imagino que además en cada comunidad irá diferente, Sí. pero claro, puede ser, porque es que el problema que hay es que faltan profesores de informática en todos lados. Entonces, como faltan, si tienes grado superior, creo que sí puede llegar a dar clase en grado medio, supongo. En grado medio. Y si no, están haciendo ahora como una especie de másters para grados superiores, que eso le tengo echado ya el ojo a uno de ciberseguridad porque le tengo ganas. Yo te lo recomiendo, mira, este año vamos a empezar en mi instituto, vamos a hacer uno de videojuegos e inteligencia y realidad virtual, perdón, y otro de Big Data e inteligencia artificial. Y sí, son como másters para grado superior. Que solo puedes acceder con ciertos estudios y son pocas horas, son muchas menos que un grado superior. Igual son 300, 400 y 100 de prácticas, algo así. Y sí que como para tener un plus, si no quieres irte a una carrera o algo, para tenerlo no está nada mal. Pues tienen buena pinta. Sí, la verdad que sí, es algo que en mi época me hubiese gustado tener porque seguramente lo hubiese hecho, ¿eh? Pero bueno. Ahora me has dejado con la ganas. Eso es cuestión de informarse, ya te digo. Este año es el primero que creo que se hacen, que se van a hacer y ya veremos cómo evolucionan, pero para aquellos que no quieren ir a la universidad está bastante bien porque te especializas un poco más aún en algo en concreto. Está muy bien. Pues nada, a ver cómo te va, ya te contaremos. Ya nos contarás, mejor dicho. Sí, a ver qué tal. A ver, mi intención es quedarme trabajando en algún lado. Es la idea, porque por ahí por Sevilla hay bastante. No sé si lo tienes un poco ahí mirado, el mercado laboral, ¿cómo está para este sector? Se pide bastante el tema de informático, sobre todo de grado superior, porque se necesita ahora mismo mucha gente que sepa tocar. No suelen confiar demasiado en gente que solo tenga el grado medio, porque dicen un grado medio, tal, no sé qué, tiene poca experiencia. No sé. Sí que se demanda mucho. Lo que se demanda mucho son temas de instaladores de red, sobre todo. Pero tú tienes más o menos ya claro qué quisieras hacer si pudieses elegir. Tema de ciberseguridad, básicamente. Ciberseguridad, ciberseguridad. El pentesting y todo eso es algo que me hace, no sé, me hace mucha gracia el tener que entrar a una red y decir, vale, ¿cómo entro? ¿Cómo me das ingenio para entrar, reventarte y encima te cobro? No sé, me hace mucha Suena gracia. bien, ¿eh? Sobre todo si se lo haces a alguna empresa así grande. Sí. Suena bien la propinilla que te dan. Sí, teníamos un profesor en el grado medio, en el centro concertado en el que estaba, que antes de ese él había trabajado como programador y como pentester y había hecho alguna cosilla en alguna empresa y decir, vale, aquí tienes todas las maneras de las que te pueden entrar. E igual eran 15 folios y de decir, ¿cómo que 15 folios? Es decir, si quieres te lo arreglo yo. Me pongo con mi equipo, tardamos como mucho 2 semanas. O puedes decírselo a alguien más. Y el análisis iba por un lado. Y después, si querían contratar los servicios para arreglar todo eso, Por por otro otro. lado. Perfecto. Buen negocio ese, ¿eh? Pues ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que esté mirando este vídeo, ¿no? Y que esté pensando en estudiar informática, tanto el grado medio como el grado superior? ¿Qué le dirías? ¿Se lo recomendarías? Se lo recomendaría, salvo que diga, me gustan los videojuegos, voy a meterme. Porque a no ser que digas tú, me gustan los videojuegos y La toquetear informática, por cosas de ordenador, ejemplo. sí. Si te gustan solo los videojuegos, te vas a llevar una desilusión muy grande, porque vas a entrar y vas a decir videojuegos y de repente te van a decir, no, para empezar a hacer cosas de videojuegos tienes que estudiar programación. Para estudiar programación o te pones tú por tu cuenta o tal, o te haces tus estudios por tu lado, no sé qué, pero si quieres empezar por un grado medio,
primero a aprender qué es un sistema operativo. Y van a ver el percal y van a decir, yo quería hacer cosas de videojuegos. Me estás poniendo un Linux por delante que ni lo entiendo y yo quería videojuegos. ¿Dónde están? Van a decir, no. Y se van a ir espantados. Que eso siempre pasa, cada año hay alguien que le pasa. Sí, sí, la verdad es que si quieres hacer videojuegos hay un camino a seguir y no empiezas ya directamente, pum, videojuegos, sino que más bien están al final del camino los videojuegos, Sí. ya cuando sabes un poco de todo. Y que pues es que tengo lo de los videojuegos marcadísimo porque un montón de gente entró en mi clase y se fue toda esa gente diciendo, ¿dónde están los videojuegos? ¿Dónde está la programación? Es decir, señores, es que la programación, aparte de que es un camino largo y muy complicado, tened en cuenta que igual lo que queréis hacer vosotros es un God of War, un Uncharted, y vais a decir, tío, ¿cómo hago que mi personaje se mueva para la derecha y para la izquierda? que va a ser muy complicado y que no vas a conseguir hacer algo muy fácil. Muy fácil y rápido. Eso nunca, y sobre todo al principio. Que te vas a encontrar muchas trabas. Que la informática vas a decir, vale, está bien. Al principio de esta entrevista, ¿por qué no funciona la cámara? Estuve ayer hace un rato, intentando que funcionara. Haciendo que funcionara se veía bien tal y estoy teniendo que hacerlo con el móvil. La informática peta por todos lados y nuestro trabajo es solucionarlo. Una empresa te dice, no, porque la impresora no sé qué, y tú te puedes acercar a la impresora diciendo, buah, pues seguro que no le queda tinta. Ah, no, pues tiene tinta. ¿Qué es? Y ya te tienes que poner a mirar por todos lados. Y al final es que estaba apagada la regleta. Que también puede pasar, ¿eh? Me ha pasado de ir a una empresa de cuando estaba haciendo las prácticas y decir, no, es que el internet no sé qué. ¿Habéis mirado la regleta? Que lo primero es descartar todo lo absurdo. La regleta no sé qué. ¿Cómo va a ser la regleta y llegar y ir a la regleta? Eso ha pasado, creo que a mucha gente, ¿eh? Pues nada, Óscar, ya te dejamos libre. Creo que tu experiencia ha sido muy útil y la verdad que ha dado muchos detalles que a la gente le van a servir seguro. Así que nada, vamos a dejar tu enlace de LinkedIn por la descripción del vídeo por si alguien le llama tu atención tu perfil o te quiere contratar, quién sabe si hay un empresario por aquí A ver si hay suerte. fichando a la gente que entrevistamos, que nunca se sabe. Y sobre todo darte las gracias de parte mía, del equipo y de toda la gente que va a ver este vídeo y que seguro le va a ser útil tu experiencia. Gracias a vosotros, que estáis haciendo que los jóvenes de hoy en día se vayan a decir, pues me quiero formar en esto. Ayudarles a decidir que al final, después si no ya pierdes ahí un añito o ves que no te gusta y igual lo podías haber sabido antes, así que ese es el objetivo. Pues nada, Óscar, muchas gracias y a todos los demás, pues nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. I'm aware of the danger you bring to me.